Tendencias, entrevistas, análisis, perfil emprendedor. Son algunas de las propuestas de la revista Empresas y Negocios. Llega a tus manos el primer jueves de cada mes y podés encontrarla en los principales puntos de venta. Revista Empresas y Negocios, otro producto de ABC Color. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Habrán notado así el silencio sin cortina. Estamos en vivo para nuestro público que nos sigue a través de Facebook. Estamos en el Facebook Live. Siempre yo tengo ese problema con la cacofonía de la pronunciación del Facebook. Le contamos a la gente quién nos acompaña a partir de este bloque, Estefi. Ya está con nosotros, acaba de ingresar el senador Adolfo Ferreiro, quien había ingresado al Senado por el movimiento Avanza País. Ahora se postula nuevamente ya por Avancemos. Buen día, senador, ¿cómo estás? Pero muy bien, un gusto estar acá. Para mí estar en un estudio de televisión, una redacción de diario, es siempre un placer enorme. Soy del oficio, pues. Sos del oficio, así mismo. Adolfo, todo el mundo te conoce, pero bueno, no sé si alguna vez te viste así en... Lo que hacemos con todos los invitados a los que recibimos últimamente, estamos haciendo esto, es contarle una pequeña semblanza, a veces bastante resumida. Adolfo Ferreiro, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, periodista de oficio, y el periodismo es un oficio que después se convirtió en profesión. Actualmente es senador de la Nación por el partido Avanza País y candidato por el mismo, para ocupar también de nuevo una banca por la concertación Avancemos. Avancemos País. Avancemos País, sí. Resumidito, ¿qué te pareció? Mira, es mucho más largo que mi biografía en el Twitter, que yo puse, nací en 1948 y todavía no morí. Y todavía no moriste. Hasta ahí. Esa es una biografía muy abarcante. Bueno, Adolfo, venís en una campaña inusual, en el sentido de que este asunto de los audios ha distorsionado todo, se ha metido en la campaña, bueno, y apareces ahí, vos sabés, Adolfo, los mensajes que recibimos en la radio. Sí, sí. Que no le pegan a Adolfo, que esto y aquello. Pero convengamos, Adolfo, no es bueno escuchar. ¿Cómo es que te dijo González Herar cuando le preguntaste? Ese juez es hablable. No, yo le pregunté. Vos le preguntaste. No, yo le pregunté si ese juez es hablable. Yo le pregunté si se podía hablar con él, porque hay como jueces que no se pueden hablar. Por ejemplo, hay jueces que obedecen directamente las órdenes de la presidencia de la República, por ejemplo, entonces no se puede hablar. Hablable en el sentido de que podíamos ir a plantearle una situación de avasallamiento y atropello que un fiscal estaba haciendo contra un exministro del presidente Lugo en un juicio. Vos todavía no dijiste a qué exministro te referís. A Rolón Posse. A Rolón Posse. Claro, a Gerardo Rolón Posse, al cual estaban llevando un juicio, no me acuerdo por qué cuestión de seguros en una licitación o algo así, pero como casi todos los juicios con connotación política, hechas por un grupo de fiscales que tienen unos comportamientos detestables. Y nosotros como senadores de la Nación recibimos todos los días decenas, y no solamente yo, todos, andar en lo que es la antesala de Tuma, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, procesión de gente que viene a pedir auxilio desesperada contra los abusos de la autoridad, aduaneros, policías de tránsito, policía nacional, fiscales, jueces. Hace 2 o 3 semanas vino una señora con 2 criaturitas, una de 8 años y otra de 11, a pedirme por favor que intercediera con un juez que le tenía cajoneada hacía 2 años la prestación de alimentos. Porque el que tenía que pagar era el comisario del pueblo, amigo del juez. Entonces, hay que ponerse en una situación de realidad. Nosotros tenemos un nivel de actuación pública, institucional, pero somos el paño de lágrimas de la gente que es objeto de abusos de parte de nuestras autoridades. Como por ejemplo, los camioneros que vienen a pedirnos que intervengamos frente a las autoridades de la SEAN y de la Fiscalía por las bandas de asaltantes integradas por fiscales y por funcionarios de la SEAN que atajan a los camiones en la ruta y los dejan pasar si no ponen 200.000 guaraníes. O sea, nosotros tenemos un estado de descomposición institucional. Entonces, si vos no entendés eso en su contexto, puedes sacar conclusiones gratuitas, ¿verdad?
Y por eso yo cuando se planteó el tema dije, no solamente hice, voy a volver a hacer. Porque además sé muy bien qué es lo que está prohibido. La Constitución prohíbe el uso indebido de influencias. No prohíbe el uso de influencia. Porque todos tenemos influencia. Vos como periodista, si le llamás a un funcionario público, le decís, che, acá tengo un oyente que me está diciendo tal cosa, estás utilizando tu influencia. Y eso es un uso debido a tu influencia. Pues sos una personalidad pública. Como cuando el obispo de Asunción interviene a favor de un campesino que está siendo sacado y su casa le está siendo quemada por un fiscal sinvergüenza. Ahora, senador... Bueno, esa es la situación, perdón, termino con esto. Entonces, por eso yo asumo la realidad y como tengo experiencia en los tribunales hace años, hay situaciones que la gente terminaría masacrada si no fuera porque se intervienen curas párrocos, periodistas, senadores, diputados, lo que sea, a favor de la desgracia puntual de las personas. Yo no tengo estómago para donde venga una persona, no, sabe que las instituciones dicen, no, porque lo que sí estaría mal es que yo le cobrara dinero, eso es tráfico de influencia. Pero como los perros no leen ni el diccionario, dicen cualquier cosa es tráfico de influencia. No, el tráfico de influencia es un tipo penal preciso, que es la obtención de un beneficio económico por ejercer tu influencia. Ahora, ¿Me senador... explico? Entonces, hasta que no entendamos eso, vamos a estar hablando al cohete. Y yo ya soy viejo para hablar al cohete, no tengo ya tiempo en la vida para seguir para padear, ¿verdad? Entonces hay que decir las cosas claritas. Claro, lo que quería consultarte es, bueno, estás hablando de una intención que tuviste, pero más allá de esa buena intención, ¿ves que al ingresar al Senado la gente te vio con otro perfil, como el perfil de alguien que entraría a marcar esa diferencia? Marcamos. Entonces, si es que hay otros senadores que están llamándole al juez de jueces y también lo haces vos, entonces, ¿sentiste, digamos, de alguna manera esa decepción de la gente? Porque, sí, hablando en términos futbolísticos, estás llamándole al árbitro a pedir que cobre bien. ¿Y eso se puede hacer? Sí, se puede. Escúchame, es que lo que pasa es que tenemos que entender una cuestión. Primero que estamos en un estado donde todo funciona de hecho a telefonazo, a compadrazgo. Porque así como yo llamo a procurar que no se le masacre a una pobre víctima de un sistema judicial corrupto y subordinado políticamente, hay gente que llama para liquidarle. O sea, las presiones que reciben los jueces de los capitostes políticos para reventar a sus adversarios políticos, o sea, para sacarle su propiedad, para quemarle la casa, todos los días. Entonces, vos estás en una realidad que tenés que administrarla con la mayor ética posible. Y lo que sabe la ciudadanía que a mí me votó y que me eligió, es que yo me voy a jugar por la gente. Yo me voy a jugar por la gente y me he jugado toda mi vida por la gente. Nosotros nos jugamos para defender a esa masacre judicial que fue el juicio de Curuguatí, por ejemplo. O sea, reclamar que eso fue una conspiración para encubrir a los verdaderos criminales, condenando en un simulacro de juicio, con ocultamiento de pruebas, con presión sobre los fiscales, sobre los jueces, de parte del poder criminal encargado por algunos fiscales. Yo tengo vergüenza, así que peleé para procurar ayudar a esa gente. Públicamente lo hice. Cuando el senador López Perito se fue a declarar en el juicio de Curuguatí, yo me fui a acompañar a López Perito, me senté en el público para hacerle sentir a los jueces sinvergüenzas que había ahí, de que había una condena política a un juicio manipulado, como estaba haciendo ese juicio. Adolfo. ¿Entendés? Entonces vamos a entender que estamos en una lucha que abarca lo institucional y abarca lo político, lo social, y uno no puede hacerse de la Virgen María. Muy bien. Dicha tu explicación, que la estás repitiendo nomás, que ya varias veces la hiciste, con matices aquí y allá. Pero nos van a encontrar una conversación donde yo le pido dinero a alguien, por ejemplo. Está bien, pero vista tu explicación, Sí. haciendo punto aparte, obviamente, por lo que hemos escuchado, González Daer ha sido un personaje funesto. Sí, eso es responsabilidad de González Daer. Pero González Daer fue electo por unanimidad de la bancada colorada, cuidado. González Daer fue electo por el oficialismo y yo fui electo por la oposición. ¿Sabes qué otra impresión me dio en la sesión esa en la que le quitaron la investidura? Que está bien que le hayan quitado la investidura porque a mí me parece que la situación política lo imponía. Digo, me dio también la otra impresión, que así como hiciste vos, él era representante del Senado ante el jurado,
o González Daer. Sí, fue nombrado por el Así Senado. como hiciste vos, que le llamaste por teléfono, que en esa grabación que hemos escuchado. Yo estoy seguro que la mayoría también le llamó alguna vez. Yo he recibido decenas de llamados de senadores, de diputados, de ministros incluso, pidiéndome por jueces. Porque, ¿sabes lo que pasa en el jurado de enjuiciamiento? Ahora bueno, leí que dice, hay 700 casos encajonados que son... Sí, 729. La extorsión. Cuando nosotros llevamos había como 2000. La extorsión. También son la protección irregular. O sea, hay muchos casos que se cajonean o se demoran para ayudarle al fiscal o al juez. Y a veces en persecuciones políticas entre ellos. Muchas veces. Porque resulta que todo el mundo judicial está demasiado inficionado de la interna carnicera de los colorados. Todos son pandillas coloradas unas contra otras, casi siempre. Rarísima vez hay alguien involucrado que no sea colorado, porque el 80% de todos los funcionarios públicos de ahí son colorados. Y tiene que ser colorado para estar ahí. Porque el jurado de enjuiciamiento que elige las ternas es colorado. Entonces, y la corte que nombra es mayoritariamente colorada. Entonces tenemos una distorsión institucional contra que para superarla tenemos que trabajar mucho. Mucha lucha todavía a ver. Claro, pero el sistema hace que todos necesariamente tengan que llamarle a González Daer o a quien sea el presidente del jurado. Y porque el sistema es así. Claro, porque el sistema es así. Eso no me Está quería decir. diseñado así. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Claro. Que la mayoría de los que le quitaron la investidura, levantaban la mano o presionaron el voto, alguna vez le llamó por teléfono a pedir. O por fulano, por mengano, por sultán, por lo que sea. Algunos por razones criminales y otros por razones justas. Claro. ¿Verdad? Vos imagínate que acá hay una frase que retrata muy bien el estado. El Paraguay está considerado entre los 150 y pico países del mundo que se controlan, el número 144 creo que en calidad de seguridad jurídica. Nuestro sistema jurídico está considerado uno de los 5 peores del mundo. Del mundo. O sea, no hay justicia acá. No, acá no hay ninguna seguridad jurídica. Una de las cosas que no nos permite aprovechar las oportunidades económicas buenas que tiene el Paraguay, para tener lo que se llama el grado de inversión, o sea, para que vengan inversiones serias a largo plazo, a 20 años, a 30 años, de los fondos de pensión europeos y norteamericanos, que son los grandes inversores que necesita el país, estamos descalificados. Porque acá se compran, se venden los jueces, las sentencias, eso se sabe en el mundo. Los estudios jurídicos paraguayos serios que asesoran a esos órganos internacionales de inversión, le dicen, cuando usted entra al Paraguay, va a ser víctima de cualquier barbaridad. Como las agencias de viaje, las agencias de turismo, del turismo acá de la región, Corrientes, Entre Ríos, Paraná, etcétera, que tendrían, le recomiendan a sus clientes que no vengan al Paraguay, porque desde que entran en la frontera, en el puente, van a empezar a ser saqueados, asaltados, coimeados, extorsionados, porque tenemos en la región la autoridad vial, integrada por policía caminera, por policías municipales de tránsito, por aduanera, por SEAN, que es otra magia también, más corrupta, salvaje e impune de la región. Adolfo, y para combatir ese mecanismo, Sí. para combatir ese mecanismo que vos mismo estás diciendo es corrupto, es cuestionable, ¿te parece que es válido seguir el mismo mecanismo No. que también sea cuestionable, que sobrepase incluso Pero ¿qué es lo que es límites? cuestionable? Ya. Cuestionable pedirle a un juez o exigirle a un juez que haga lo que tiene que hacer, que no se deje manejar por teléfonos de la presidencia de la República, que nos responda a su caudillo colorado. Eso es cuestionable. Y salir a la calle y poner la cara. Claro, me refiero a que estabas haciendo el mismo llamado también. No, no a es el mismo González llamado. Daer, que Hay también un es contenido cuestionable. moral diferente. Yo no estaba traficando influencias. No estaba diciéndole... Mira, cuando yo asumí en el jurado de enjuiciamiento, yo hice declaraciones públicas y le dije a los jefes como gremiales de jueces, fiscales, le dije, señores, sepan claramente una cosa. Yo les voy a llamar, jamás les voy a llamar, le dije, para pedirles una sentencia en un determinado sentido. Pero sí les voy a llamar, les voy a gritar en la calle para que cumplan con su deber. Y uno de esos es la mora judicial. Tenemos pleitos que están hace 8 años esperando una resolución. Tenemos chicos, jovencitos, niños, que han llegado a la mayoría de edad sin que pudieran cobrar su pensión alimenticia. Tenemos fiscales que por plata asaltan, convierten en delitos penales cuestiones civiles. Tenemos un ministerio público o fiscales que convierten cualquier protesta ciudadana en el delito de perturbación de la paz pública. Eso es policíaco, eso es nazi.
Nosotros en el Congreso tuvimos un conflicto laboral por un problema de salario, no sé qué, y un grupo de empleados o empleadas del Congreso se pusieron en el pasillo, se entraron todos en el pasillo. Fueron procesados por perturbación de la paz pública. Cuidado con eso. Entonces, la lucha es compleja. Y vos no luchás, si no entras al barrio a pelear contra el barrial sin que te salpiquen a veces algunas cosas. Pero hay que tener diferencia. Hay que entender. Doña Coca Lara Castro, con ese criterio, sería una, ¿cómo se llama? Una transadora con la policía, pues ir a visitarle y a rogarle a los comisarios por los presos políticos. No va a faltar el idiota que diga, no, doña Coca tenía que haber presentado la denuncia del Ministerio Público. No, había que ir ahí donde se le estaba torturando a la gente. Y acá tenemos que ir, los representantes del pueblo, donde se está masacrando a nuestra gente. Adolfo, vos sabés que mientras hablas hay comentarios en Sí. línea, en Facebook. Yo Sí, quiero sí. leer uno, pero agradecerle a la gente por toda la parte. Hay muchos que sufrimos, dice, daños por culpa de eso. Soy una persona que estoy con un juicio de un operador político, dice, por el solo hecho de ganarle en un puesto de salud. Le habrá ganado el Claro. puesto. Concurso. El comentario en la transmisión de Facebook Live. De eso hay montones. Bueno, Adolfo, quiero redondear esta... Te voy a decir más, lo del tema de la influencia. ¿Y qué pasa cuando viene una persona y te dice, sabes que yo porque el presidente de la seccional no me da la recomendación, no puedo ponerle a mi papá que está muriéndose en una cama en un hospital? ¿Te ocurre también? Que me queda callado. No, voy a presentar una nota formal al ministro de Salud. Mira, no, le llamás al director del hospital y decís, compañero, te vas al hospital a patear la puerta para que la atiendan a una persona que está siendo discriminada porque no es correligionario. Y a veces ni que, no es colorado, a veces entre colorados se masacran. Adolfo, pero igual, es de justicia decir también las cosas como son, independientemente a cómo es nuestro país, ¿verdad? Porque en nuestro país a veces nos meten en un sistema perverso. Pero hay que decir las cosas como son. Un juez, por ejemplo, en un litigio, no puede recibir en privado a ninguna de las partes. Eso no está bien. Hay una ordenanza que dice que cuando el juez va a recibir unas partes tiene que estar la otra. Claro, y vos Por me ejemplo. preguntaste si podés hablar con tal juez. Y digo nomás... Pero que- te voy a decir por qué. Sí, es que entiendo. Porque en esos casos, los jueces en general, y con este caso particular, ni siquiera fuimos a hablar por él, porque yo sobre este juez le pregunté a varios senadores, le pregunté a otro juez también, ¿sí? Porque no lo conocía políticamente, a ver si era un juez que estaba a la orden de alguna pandilla. Y todos me dieron excelentes Referencia del juez. Y nunca ni nos fuimos a hablarle. Ok, pero digo, tenemos que tender tenemos que todos poner en nuestra parte para que el sistema funcione Claro. bien. Pero hay que entender cuál es el problema. Por ejemplo, cuando reclamamos justicia independiente, y hace 20 años yo vengo diciendo que íbamos a terminar muy mal, nuestra Constitución no permite una justicia independiente. Porque no da las garantías de independencia a los jueces y fiscales. Y ese es un problema elemental de conocimiento jurídico y político que acá nadie le da pelota. Nuestra Constitución ordena que los jueces y los fiscales sean esclavos de los políticos. Cuidado. Entonces hay que entender el problema. No agarrar por el vino de por ahí. Entonces, y creo que tenemos el derecho, personas que hemos dedicado nuestra vida a defenderle a la gente y a luchar por la reforma y por el progreso institucional del Paraguay, a no ser juzgado de una manera tan superficial, como de repente te llama uno y te dice, y vos te pasaste 4 años en el Congreso y no hiciste nada. El que dice eso, dice que no lee ni los diarios. Porque nosotros peleamos, el caso mío en particular, está mal que yo hable de mí mismo, pero es la única forma de decirlo, yo evité que se saliera una ley que saqueaba al trabajador su salario, la ley de libranza. La ley de libranza. Yo evité que se reinstalara de vuelta la potestad al comisario de arrestarte las veces que quiere por lo que se le dé la gana. Nosotros resistimos al proceso reeleccionista de Cartes y Lugo, con un enorme esfuerzo. Yo estuve en la parrilla ahí cuando se incendiaba el Senado de arriba, sin saber si iba a poder salir porque yo no puedo ir por las escaleras y la censura se estaba parando. Entonces, es demasiado cruel cuando cualquier charlatán, ¿verdad?, se cree con la atribución de cuestionarte 50 años de trayectoria por algo que ni entiende de qué se trata. Manipulado de repente por la rencilla y las manipulaciones que hay. El problema que van a tener siempre con yo tengo carácter. ¿Verdad? Cuando todo el mundo dijo, no, que sé yo dije, sí señor,
Yo llamé y voy a volver a hacerlo. Yo no voy a tolerar que a una persona la estén masacrando o en un hospital, o en una aduana, o en un control caminero, o en un juicio. Y en este momento, hasta hoy día, gran parte de los juicios se manejan desde la dirección política de quienes tienen intereses en los juicios. Yo no estoy entre esos. Adolfo, te volvés a postular, redondeando un poquito este tema, te volvés Sí. a candidatar. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué cambiarías o qué harías mejor en este nuevo periodo si es que volvés a Este nuevo intentar? periodo va a necesitar, cualquiera sea el presidente, sea electo, sea Efraín Alegre o sea Mario Abdo, un Congreso fuerte que defienda la ley y las instituciones, y no como este Congreso, que tuvimos una Cámara de Diputados que aprobaba entre grito y zapateo lo que se le ordenaba desde el Palacio de Gobierno. Necesitamos gente que tenga eso que sí hubo en el Senado, el temperamento para defender los principios institucionales, ¿verdad? Cosa que creo que hemos dado muestras que hemos estado eso. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno interesante. Hasta hace unos días, hasta hace unas cuantas semanas, la división era los violadores de la Constitución para acá, colorados, liberales, todos juntos, y acá los que defendimos la Constitución, colorados, liberales, etc. Bueno, ahora con el tema electoral se recompuso la cosa. Hay dos candidatos que son claramente defensores de la Constitución y la ley en las últimas batallas, que son Mario Abdo y Alegre, pero en su tropa tienen que tener la oposición al Frente de Iguazú, que fue un gran atracador, porque el Frente de Iguazú fue atracador, falsificador, ¿verdad?, y violador de la ley y la Constitución, pero está en la oposición. Y del otro lado están los cartistas, pues el abrazo republicano. O sea, hay un abrazo republicano y un abrazo opositor. Pero tenemos que, y por eso que nosotros somos una alternativa, nosotros somos la garantía de que va a haber gente en el Congreso que se va a comportar en los próximos desafíos que haya de la manera que nos comportamos en el último. Acá tenemos que analizar los dos terrenos. Qué notable, estuviste muy cerca de Efraín Alegre. ¿Le seguís apoyando? Sí, sí. Yo no tengo un problema. No, pues sos crítico, pues. No, El otro día leí que Espera. te referiste en términos duros a Leo Rubín, por No me ejemplo. referí, eso se opera a turno nomás. No tiene preferencia política y creen que cualquier cosita ya le... No, yo dije eso del florero. Sí. En el sentido de que justamente no había que cargarle a Leo Rubín con una responsabilidad que no tiene, que no puede tener, pues Leo Rubín no pertenece a la responsabilidad política. Acá el problema no es Leo Rubín, acá el problema es Lugo. Acá el problema es el grupo de legisladores que se presenta el Frente de Iguazú, que no son confiables para la democracia. No son confiables para la democracia por los acontecimientos recientes. Pero igual respaldás Pero a Efraín. yo consigo opositor. Si único votar para opositor, aunque sea Satanás, como decía una Ah. Claro, hay encuadres políticos, Sí. ¿verdad?, que vos tenés. Pero lo que voy a luchar es para que si gana Alegre, no sea cooptado por la gente que no tiene ningún respeto por la Constitución ni por la ley, porque nuestro gran problema acá no es la economía, nuestro gran problema acá son las reglas de juego. Si no tenemos un sistema judicial confiable, si las autoridades no se comportan con cultura de legalidad, si no desterramos ese dicho que se dice en el Congreso cada rato, este es un asunto político, y porque es político se puede hacer cualquier barbaridad. Mientras no superemos eso, vamos a ir siendo un país no confiable. ¿El abrazo republicano es tal o es todo de fachada? No, yo creo que están. Yo creo que los colorados, a ver, no es de balde que hace 70 años que están en el poder. Han tenido diferencias mucho más graves que las que estas, entre liderazgos mucho más importantes, Sí. ¿verdad? Fíjate que con los Oviedo Argaña. Oviedo Argaña, antes Epifanio Méndez Fleitas Stroessner. Así mismo. Bueno, ahora acá no hay un líder. El cartismo no tiene. El Carter no es un líder como fue Argaña, es un jefe partidario. Es un hasta ahí jefe. nomás. Bueno. Y los colorados tienen una gran habilidad para tener presente en su acción colectiva sus intereses permanentes. Eso que ellos llaman la vocación de poder, ¿verdad? Esa idea hegemónica de que de ellos nomás luego es todo. De ellos es el gobierno, de ellos es la justicia, de ellos es la economía, de ellos es de los entes públicos, de ellos son el 80% de los cargos de los magisterios, de ellos son hasta el último cargo de barrendero municipal, y ellos persiguen a la gente para conservar eso de una manera despiadada. Y no lo digo yo que soy opositor. Preguntarle a Mario Abdo cómo fue perseguida su gente por el oficialismo durante la campaña electoral.
Preguntarle a la gente que está haciendo eso, ñembo concurso, mentira, son todas manipulaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso, entender profundamente y hacer las reformas en serio, no número de ir retórico. Tenemos que encarar una reforma constitucional en serio, porque nuestra constitución es un desastre. Es tan desastrosa que hoy día no hay una sola institución que funcione institucionalmente. O vamos a decir que el Consejo de la Magistratura funciona institucionalmente. El Consejo de la Magistratura es una interna colorada. Senador, pasando al tema de la pérdida de investidura en el Senado, también se criticó tu postura con respecto a González Dar. Vos estabas en contra de la pérdida de investidura. No, yo voté por la pérdida de investidura porque ese fue un voto político de bancada. Un voto político. De bancada. Pero yo quiero interpretar lo que me dice lo que dice mi compañera. Vos argumentaste en contra. Lo que pasa es que la pérdida de investidura fue otra vez al estilo Paraguay, interpretada de cualquier manera. A ver, es un enjuiciamiento lo que se hace, un enjuiciamiento de carácter político. Sí, un enjuiciamiento político. Correcto. El enjuiciamiento político es que se hace en un juicio político, que se hace en una pérdida de investidura, en un desafuero, es exactamente igual al sumario administrativo para el funcionario público. El órgano al cual pertenece el funcionario público es el órgano, el ministerio en el que trabaja. Si él comete una infracción, se lo juzga. La sanción va a ser echarlo. Si él renuncia, no tiene sentido el juicio. Porque la renuncia en el juicio administrativo es un problema elemental de derecho, pero no se puede discutir a los gritos y a la tilinguería. Al final, eso la verdad es la que se impone, ¿verdad? La renuncia equivale a lo que se llama la muerte procesal. Perdió sentido porque el resultado de la renuncia es lo que persigue el juicio, que es que deje el cargo y que pierda la investidura y que quede a disposición como cualquier ciudadano de la justicia ordinaria. Yo por eso le decía a los compañeros, vamos a tener un poquito de creatividad. Vamos a suponer que Oviedo Mato, en vez de renunciar, se hubiese muerto. Se hubiese muerto, y le hubiese dado un infarto, y se hubiese muerto, y se levantó a decir más y Esperanza Martínez, que son excelentes médicas, y constataban su defunción. Se le tenía que seguir juzgando. La muerte física termina el juicio, como la muerte procesal. Eso lo entiende en el Uruguay un estudiante de educación cívica de 5º grado, de la primaria, ¿entiendes? En el Paraguay no lo entendemos los legisladores. Entonces, ese es un problema jurídico. Ahora, si quieren hacer otra cosa, hicieron, pero ojo, cuando vos haces mal las cosas por calentura circunstancial, en realidad en el fondo le estás ayudando al otro. Porque el otro te va a poder después algún día reclamar eso jurídicamente y te va a ganar. Entonces, lo que yo digo es tan fácil hacer bien las cosas de la manera debida, porque eso es lo que le da autoridad a la resolución que tomas. Finalmente, Adolfo, se nos va quedando Es un problema de educación cívica. Y hace 50 años por lo menos que en el Paraguay ningún ciudadano paraguayo recibe un gramo de educación cívica. No, eso es categórico. Y bueno, entonces estamos en una situación difícil. Adolfo, tenemos que ir cerrando y así brevemente. ¿Tenés una idea, tenés una percepción, falta todavía 3 meses o menos, quién va a ganar las elecciones? Mira, un amigo mío muy simpático decía, yo soy un buen adivino del pasado. Y un pésimo, y no sé. Y yo creo que van a ser unas elecciones muy reñidas, porque los resultados históricos te dicen que no hay ya una diferencia demasiado abrumadora. Fíjate, por ejemplo, que Efraín Alegre en las elecciones anteriores se sentó encima de casi 900.000 votos. Y una oposición que venía del juicio político de Lugo, muy fraccionada, con mucho resentimiento, que presentó 2 o 3 candidatos, ¿no? Ahora esa situación ha desaparecido. Así mismo. Ahora, eso no quiere decir tampoco una suma aritmética, ¿verdad? Pero yo creo que está bastante equilibrada la cosa. Va a ser peleado. También es cierto que tenemos un partido colorado que se va a tener que recomponer detrás de sus liderazgos auténticos, ¿verdad? Y ya se vio en la interna. Fíjate que el autoritarismo, la prepotencia, el mareté, la plata, el grupo de amigos, los gerentes y compañía fueron derrotados de lado a lado. Fueron derrotados. De lado a lado fueron derrotados. Entonces yo creo que este proceso va a traer un partido colorado fortalecido y ojalá que traiga una oposición fortalecida. La lástima es que la oposición no fuimos capaces de unificar también las listas de senadores y diputados en todas partes.
Y ahí nos perjudica, sobre todo en las elecciones parlamentarias, nos perjudica esta dispersión que hay, donde hay muchas organizaciones políticas con candidatos electos y un montón de charlatanes que salieron a pescar en el río revuelto en una tomadura de pelo a la política, a la democracia. A la ¿Te animás a decir quién puede ser un charlatán de feria? Milibrites. Milibrites es el exponente más burdo de lo que es la incompetencia, la insolvencia, la falta de idoneidad y la tomadura de pelo que es su candidatura. ¿Verdad? Yo lo digo yo no le tenía miedo al pastor coronel, pero le tenía miedo a Milibrites. Bueno, entonces, y otro, el rey Momo de Villarrica. Porque hay grupos de personas que en vez de luchar contra lo que está mal, dicen, así nomás lo vamos a aprovecharnos de eso. Hoy día hay espacio para buscar el voto idiota. Bueno, vamos a proponer el voto idiota. Y ese es el partido de la A, por ejemplo, que yo me acuerdo en las primeras conversaciones que tuvimos con ellos, cuando les señalamos el problema, tenemos que buscar nuestros payasos. Nuestro tiririca. Nuestro tiririca. Bueno, pero también lo hay de otro lado. Hay candidaturas de personas que personalmente pueden ser honorables, pero que tienen un efecto meramente electoralista, como el caso de Zavala. Por ejemplo, Pachaquería tiene gente mucho más idónea que Zavala. Está Mario Paz, como que puede ser Marcelo Duarte. Son gente que podría ser y que han hecho excelente trayectoria parlamentaria. Y bueno, ahora los ponen a Zavala, pobre, que no le conectan dos neuronas casi nada, ¿verdad? Porque no es su oficio. La política, como el periodismo, como la religión, como cualquier cosa, requiere idoneidades. Imagínense si a mí me nombrara director de la Orquesta Sinfónica de Asunción. No, saldría un desastre, ¿verdad? No tengo la idoneidad para hacerlo. No, pero él es un buen abogado, sí es un buen abogado, pero no sos director de orquesta. O sea, si yo tuviera que poner en el lugar de ustedes dos periodistas ahí, hay requisitos para estar sentado ahí. Una de ellas sabe hablar. Una de ellas. ¿Ingresa Adolfo Ferreiro sí o sí para la siguiente lista, para el siguiente periodo? Según las mediciones que tenemos, sí. Nosotros tenemos un potencial básico que nos permitiría pretender entre 2 y 3 senadores. Pero te digo, las elecciones son como el matrimonio. No hay seguridad hasta el día siguiente de que se hizo la boda. La noche de boda. Hasta la noche de boda. Adolfo, como siempre en la televisión todo se acaba muy rápido. Es bueno eso, ¿no? Pero mucha gente, te cuento, está levantando sus comentarios en Facebook. Yo sé que vos sos facebookero, sí. Así que te vas a ir a sentar a tu oficina. Yo sé que para mí es una gran experiencia las redes, pero yo creo que las redes son una vía de comunicación directa con la gente que está hoy día bastante golpeado por los sinvergüenzas, los tramposos, los perfiles falsos, los cholos, los troles, que se le puede llamar. Troll y bot. Y bueno, que son cosas de gente muy miserable. Sí. Y yo creo que los usuarios honestos de las redes tenemos que defendernos de eso. Y no darle pelota, no contestar. El que no se identifica con nombre y apellido no es un interlocutor. Así mismo. Aparece una foto de un tractor y vos le estás hablando. Sí. Una cosa de loco. Bueno, Adolfo se va a ir a su casa o a su oficina, no sé a cuál de los dos lugares, acá frente a la Encarnación o al Congreso, y seguramente va a ver la repetición ahí, va a ver todos los comentarios que la gente fue dejando a través de la cuenta en Facebook de ABC Color. Con Steffi fue un placer recibirte, Adolfo. Para mí también me estar aquí. Yo me hallo, y si por ahí no soy senador, voy a ir a pedir un puesto de escriba. No, de cualquier cosa. Al oficio. De comentarista. Ayer estuve en un programa con Dos Santos, con Augusto, sí. Amigos, en el estudio donde yo trabajé varios años ahí en el edificio de multimedia. Me fui a una entrevista, ¿verdad? Y le decía yo, guárdenme que mi silla. Que no claro, yo le cuento a la gente. Ahora, ¿sabes qué me dijeron todo? Sí. Que van a votar todo por mí para que no vuelva. Para que no vuelva. No, Adolfo, vos sabes bien que yo te escuchaba los jueves de noche en esa radio, de ese multimedio, y me acuerdo muy bien tus comentarios sobre los concejales municipales de toda la República. Sí. Bueno, y tu pesimismo respecto de... No, yo no soy pesimista. Yo soy severo. Eras tremendo. Tremendo, sí. Eras tremendo comentador en la radio. Comentador, mira lo que dije. Sí, es como escribidor. Sí. Fue un gusto. Adolfo Ferreiro, si usted le quiere votar, vótelo. Si mantiene su... Y si no lo quiere votar, también. También, vótelo con B larga. 26 grados la temperatura. Gracias por estar aquí. Enseguida regresamos con más. Esta es la media mañana de ABC TV.